Tutorial del origen de la filosofía. Realmente la filosofía surgió en Grecia en el siglo VI a.C. aproximadamente con Tales de Mileto, que era un matemático, filósofo, científico, y pues en esta costa de Jonia, de Asia Menor, que pertenecía a Grecia, pues comenzó el saber filosófico y comenzó el saber racional, porque ya Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes y otros filósofos ya buscaban explicaciones racionales a la realidad y no se conformaban solo con el mito y la magia, porque era insuficiente, aunque al principio estaban unidos la filosofía y la ciencia. Realmente la filosofía suponía un acercamiento a la verdad. En ese sentido, todos filosofamos. Como dice, por ejemplo, un filósofo como es Bochensky en su libro Introducción a la filosofía, o Introducción al pensamiento filosófico, para ser exacto, en el título del libro, pues él señala que la filosofía es un asunto de todas las personas, porque todos en algún momento de nuestras vidas nos planteamos preguntas filosóficas. Eso dice pues, en un fragmento de ese libro. Y realmente es verdad. Todos nos podemos preguntar cuál es el origen del universo, tendrá fin o no tendrá fin, habrá universos cíclicos, hay algo después de la muerte y puede haber diversas contestaciones. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Por qué soy como soy? ¿Qué me distingue del resto de los animales? ¿Por qué debo obedecer las normas? ¿Cómo puedo distinguir entre el bien y el mal? Y otras muchísimas preguntas más. De hecho, todo lo que sucede en el mundo, en la realidad, puede ser objeto de análisis filosófico y la filosofía trata de todo tipo de cuestiones. Hay filosofía de la religión, filosofía de la mente, filosofía de la ciencia, historia de la ciencia, filosofía del lenguaje, filosofía de la química, de la botánica, de la geología, etc. De hecho, incluso la gran obra de Newton, Principios matemáticos, se titulaba Principia Matemática de Filosofía Natural. O sea, la filosofía natural también es otra parte de la filosofía y esa denominación se usaba sobre todo en los siglos XVII y XVIII, aunque luego fue cambiando la denominación. En ese sentido, Galileo se consideraba matemático y filósofo, Newton lo mismo, matemático y filósofo, etc. Por tanto, podemos decir que la filosofía supone el amor al saber, al conocimiento. Filo significa amante y sofos saber, amante de la sabiduría. Aprecio a la sabiduría, podríamos entender también, valoración de la sabiduría, afecto al saber. Y en ese sentido, pues la filosofía es un saber que pretende ser racional, buscar explicaciones de todo. Está el principio de razón suficiente, el principio de no contradicción, y luego es un saber sistemático y también crítico, porque analiza, examina la realidad de las cosas, lo que se dice, lo que se escribe, etcétera, lo que se plantea, lo que se argumenta. Por lo tanto, diríamos que el saber filosófico tiene muchos puntos de conexión con el saber científico, porque busca también la verdad. El primer filósofo que parece ser que utilizó el nombre de filósofo precisamente fue Pitágoras de Samos, porque diríamos, consideraba que los que iban a ver los Juegos Olímpicos eran espectadores, contempladores de lo que sucedía, y ese amor al saber, a la contemplación, a la teoría, pues es una forma de contemplación también. Eso pues es lo propio de los filósofos. En ese sentido, pues los atletas, los comerciantes y otros buscan otro tipo de cosas. Los comerciantes el lucro, los atletas la gloria y la fama. Pero el filósofo busca el saber, busca el conocimiento verdadero. En ese aspecto, Platón, con su academia platónica y con sus diálogos famosísimos, pues también divide el mundo en mundo inteligible de las ideas y mundo sensible, y también establece que la búsqueda de la verdad es el fin principal de la filosofía, junto con saber vivir correctamente, saber vivir bien, etc. También para Platón es muy importante la filosofía política, por supuesto. Por lo tanto, para Platón la filosofía es la búsqueda de la verdad, del bien y la belleza, que son las tres ideas principales que existen, según él, en el mundo de las ideas. Y eso está establecido en su teoría de las ideas de una forma que establece una dualidad entre mundo material o sensible y mundo ideal. Esta dualidad la rechaza, por ejemplo, Aristóteles, que fue discípulo de Platón y amigo de Platón, además, porque considera que solo hay el mundo empírico, el mundo experiencial, el mundo material. En cuanto al pensamiento prerracional y el racional, al principio del inicio de la sabiduría, se puede decir que convivían el mito y la magia con el pensamiento racional, y
todavía hay elementos míticos, por ejemplo, en el pensamiento filosófico de Pitágoras, que se dedicó fundamentalmente también a la matemática, no solo a la filosofía, y también hay alegorías como la alegoría de la caverna y mitos que también escribe el propio Platón para hacerse entender mejor, aunque ya es un pensador racional que defiende el idealismo, frente al realismo que desarrolla su discípulo Aristóteles. Por otra parte, pues hay que señalar que el pensamiento prerracional, el mito y la magia, supone recurrir a personajes legendarios, inventados, y supone también pues un cierto antropomorfismo de los dioses del panteón griego, por ejemplo, y los relatos que son propios de los mitos son relatos imaginativos, fantásticos, que no responden a la realidad de las cosas y poseen también un carácter tradicional, muchas veces religioso y acrítico. En ese sentido, la magia está presente en los mitos de una forma muy clara y muy explícita. También está el tema de los oráculos, por ejemplo, el oráculo de Delfos y otros oráculos que había en la antigüedad, pero el principal era el oráculo de Delfos, la adivinación, etcétera, y eso forma parte de componentes mágicos que estaban integrados en el ámbito filosófico, pero poco a poco se fueron desligando de la filosofía y la filosofía se dedicó al saber exclusivamente racional, pero fue un proceso que duró siglos incluso, porque hay elementos míticos, ya digo, en Platón, en Heráclito, en Pitágoras también y en otros pensadores, en Parménides, etc. En cualquier caso, pues la filosofía es un saber racional, y esto hay que tenerlo claro, y por eso hay como un desarrollo del pensamiento mítico al pensamiento lógico, al logos. Logos significa discurso, significa conocimiento, saber, tiene varios significados, y podemos pensar en el milagro griego respecto al surgimiento de la filosofía. Y el milagro griego pues, fue el resultado de un origen motivado por, diríamos, el tránsito de ideas o el trasvase de ideas que se producía en Grecia y en Jonia, en barcos en que llegaban comerciantes, matemáticos, astrónomos, pensadores, iban divulgando ideas, conocimientos nuevos, etc. Y a partir de ahí, debido a factores culturales y económicos, se fue desarrollando la filosofía. De hecho, pues diríamos, también hay que decir que no hay una barrera estricta entre mito y filosofía, porque los mitos explican conceptos filosóficos de una forma alegórica, de una forma inventada, pero que sirven como imágenes para entender los conceptos ya más abstractos de la filosofía. Por lo tanto, son dos formas sucesivas y complementarias del conocimiento. Realmente, si hubiera que hacer una diferenciación, una distinción entre el pensamiento mítico y el pensamiento racional, pues sería fácil de realizar, porque en primer lugar se podría decir que el pensamiento mítico supone que el mundo se explica por medio de relatos fantásticos y los fenómenos de la naturaleza pues responden a los deseos de los dioses, tienen un carácter caótico y arbitrario y no hay leyes fijas, porque las cosas que suceden en el mundo son el resultado de los caprichos de los dioses. Y además, en el pensamiento mítico se puede decir también que las explicaciones míticas no aceptan revisión y constituyen un conocimiento de explicación acabado y cerrado, que no puede cambiarse, que no puede modificarse. Se trata, por tanto, de explicaciones religiosas, tradicionales, mágicas. En cambio, en el pensamiento racional desaparece la magia, desaparece el caos, la explicación caótica y arbitraria, y todos los fenómenos tienen una naturaleza y unos principios o causas naturales que se pueden explicar y entender. Y diríamos, el mundo está regido por leyes naturales, leyes científicas, que son estables y que sirven para explicar por qué suceden las cosas. Cuando cae un rayo, caen unos rayos o se producen los truenos, no es porque los dioses estén irritados contra los seres humanos, sino simplemente porque hay unos fenómenos eléctricos en el aire y eso produce como unas corrientes eléctricas que producen los rayos. Por lo tanto, diríamos, el pensamiento racional se vale de la argumentación, de la razón, para conocer las leyes que rigen el mundo. El conocimiento racional, en consecuencia, está en constante revisión, porque hay también una conexión directa entre la filosofía y la ciencia, y por ello es sensible a nuevas explicaciones que mejoren las existentes.
también podemos decir que el conocimiento filosófico, el pensamiento racional, en definitiva, supone desarrollar explicaciones críticas, profundas, rigurosas, verdaderas también. En ese sentido, podemos poner ejemplos como es, por ejemplo, el principio de razón suficiente, que explicitó, por ejemplo, algún filósofo, como por ejemplo está el caso de Leibniz, y claro, supone, y otros filósofos también lo desarrollaron, y lo que viene a decir es que todo tiene que tener una explicación, una causa, y si no hay explicación, esa es la explicación, que no la tiene. En ese sentido, también hay otros principios, como por ejemplo el principio de no contradicción, que desarrolló Aristóteles, y existen distintas figuras lógicas, como el silogismo, etc. Y, por ejemplo, el principio de contradicción o de no contradicción significa, por ejemplo, que una persona no puede estar físicamente en un sitio y físicamente en otro a la vez, diferente, porque no tiene el don de la ubicuidad. En ese sentido, pues todo este tipo de planteamientos responden a la lógica del saber, del conocer. Y de hecho hay una parte de la filosofía que es la lógica, que ya desarrolló, por ejemplo, Aristóteles en sus tratados de lógica, el órganon de Aristóteles, y también los estoicos, a través sobre todo de Crisipo, que fue un gran pensador estoico, que escribió escritos de lógica, pues también la lógica fue desarrollada en el mundo antiguo. Es verdad que la lógica sirve para razonar correctamente, razonar de forma válida, de modo válido, y en ese sentido, pues si hay unas premisas, de esas premisas se deriva una conclusión. Está, por ejemplo, el silogismo, que desarrolla Aristóteles y otras figuras lógicas, y en ese sentido razonar correctamente es primordial en cualquier saber, en cualquier disciplina de conocimiento, y especialmente en filosofía, porque la lógica es una parte de la filosofía y también de la matemática, la denominada lógica matemática, que desarrolló Bertrand Russell en 1910-1913 y otros, que tomó la simbología de Peano, otro lógico de la época, pues esa lógica matemática o lógica formal o lógica simbólica, por ejemplo, se subdivide en lógica de enunciados o proposiciones y lógica de predicados, de primer orden, segundo orden. En definitiva, la lógica sirve para razonar correctamente y es una parte también fundamental de la filosofía. Precisamente la lógica desarrollada en el órgano por Aristóteles en varios tratados, primeros analíticos, segundos analíticos, etc., pues sirve precisamente para no equivocarse a la hora de razonar, y eso es fundamental en el ámbito filosófico. Podemos decir que Aristóteles fue probablemente el que más desarrolló el pensamiento lógico, el pensamiento ya desligado de cualquier tipo de mito, aunque también tuvo algunas ideas erróneas el propio Aristóteles, aunque era un gran filósofo, un gran biólogo, diríamos hoy, un gran científico, pues también se equivocó. Por ejemplo, pensó que había cráteres y montañas en la Luna y no era así. Si hubiera tenido telescopios en su época, pues no hubiera tenido este error. O pensó también que se producía la generación espontánea en el surgimiento de nuevos animales, cuando eso no es así, no existe. Giovanni Redi ya posteriormente, muchos siglos después, descubrió que no, que realmente no se produce la generación espontánea de la vida. Y también tuvo otras equivocaciones. Por ejemplo, Aristóteles pensaba que el órgano del pensamiento no era el cerebro, sino que era el corazón, porque diseccionó animales y veía que el corazón producía más calor, se movía, etc. Tenía más actividad que el cerebro aparentemente, pero no era realmente así. En cambio, luego, pues otros científicos y filósofos antiguos ya descubrieron que realmente la sede del pensamiento estaba en el cerebro y no en el corazón. En cualquier caso, pues realmente la filosofía sirve para pensar y sirve para muchas cosas. Sirve para entender la realidad, para entender cualquier tipo de conocimiento, porque exige un nivel abstracto muy alto, y eso sirve también para otras disciplinas como la matemática, la física, pues la lengua, la literatura, la economía, cualquier otro saber. En ese aspecto diríamos que la utilidad de la filosofía es realmente extraordinaria, porque además existen como ramas de la filosofía, como es por ejemplo filosofía de la matemática, filosofía de la química, filosofía de la física, filosofía del arte, filosofía de la religión, filosofía del lenguaje, filosofía de la literatura, filosofía de la botánica, de la zoología, etcétera, etcétera. En definitiva, la filosofía abarca todo tipo de conocimiento y en ese sentido se interesa por todo tipo de cosas y de realidades.
En ese aspecto hay que señalar que la filosofía tiene una vocación universalista, porque quiere pues analizar y criticar todo el saber que se produce en cualquier disciplina, y eso es realmente muy valioso también. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.